¿Les acaba de llegar el mail que mandé? Sí, justo le estaba escribiendo uno para preguntarle si le había pasado algo porque a las 2:30 lo estábamos esperando y muchos compañeros tenían dudas. Estaba convencido que habían mandado el mail ayer, incluso estaba buscando el link de la clase que había creído que había programado y no lo había programado efectivamente. Así que les pido disculpas por eso. Hola, profe, buenas tardes. Sí nos llegó un correo que decía que había clases, pero no decía la hora. O sea, sí había un link y estábamos todos conectados a ese link, pero Ah, no bueno, sé qué le ha pasado. Sí nos mandó un mensaje ayer. bueno, entonces no estaba tan loco después de todo. Claro, pero ese es el mail que estaba buscando y yo lo había programado en el schedule de Gmail y no lo encontraba tampoco, por eso tuve que armar otro. Y tampoco lo encontraba ni en recibidos ni en enviados. No sé qué habrá pasado con eso. Disculpen por eso. ¿Había mucha gente esperando o eran las que están acá, los compañeros y compañeras que están acá? Éramos creo que 13 o 15. Bien, por eso. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, Bueno, cansada de la pandemia, del encierro, todo estamos junto. todos iguales, desastre. Muy, Hola, muy profe. cansados. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, les cuento para arrancar, a ver si se van uniendo algunos más. Acá hay 13, no sé si serán los mismos que estaban antes. Con respecto al parcial, al segundo parcial que ya se viene, les había comentado algo en alguna clase anterior, va a ser un parcial grupal, ¿sí? Un parcial grupal que ustedes van a tener 2 semanas para completar la entrega. Los grupos van a ser entre 4 y 5 compañeros y compañeras y va a consistir, obviamente ya lo verán cuando les mande cuando les comparta las consignas, pero va a consistir en un análisis enunciativo de una emisora, particularmente en general lo que pedimos son un par de programas de la primera mañana, que son los programas más importantes de la radio, y van a tener que hacer un análisis enunciativo, como lo que venimos viendo, con las tablas que venimos viendo, para tratar de comprender cuál es el contrato comunicativo que funciona en esos discursos a la hora de intentar construir audiencias, ¿sí? Y después van a tener que hacer una caracterización muy breve. En este año va a ser breve porque en general les pedimos un poco más de información a ese respecto sobre la cuestión institucional de la emisora y de cómo esa emisora se inserta en el mercado de radios de la ciudad de Córdoba. Eh, Probablemente eso lo tiene que definir el titular de cátedra hoy o mañana, cuanto mucho. Probablemente les mandemos las consignas entre esta semana y el martes que viene. ¿Sí? Ustedes van a tener un listado de 4 o 5 emisoras y sobre esas 4 o 5 emisoras van a tener que elegir una. Lo ideal es que no se repitan tanto, pero probablemente por la cantidad de alumnos que son, se repitan un par de grupos por emisora, eh, y van a tener que elegir esa emisora y analizar el programa. Eso lo van a tener que entregar por escrito en una fecha, como les digo, 15 días aproximadamente desde que les damos las consignas. Y después que entregan ese trabajo grupal por escrito, van a tener que hacer una pequeña presentación de 10-15 minutos en un encuentro virtual, solamente el grupo conmigo, contándome cuáles son los principales aspectos que ustedes han logrado analizar de esas emisoras. ¿Sí? Eh, Como les digo, probablemente las consignas se las demos a final de esta semana o el martes que viene, cuanto mucho, porque nosotros para el 22 de noviembre, que estamos solamente a un mes, y si les queremos dar 15 días, quedan 2 clases prácticamente, para el 22 de noviembre nosotros tenemos que tener las notas cerradas. Eso quiere decir que ya tenemos que haber tomado el primer parcial, ustedes lo tienen, el segundo parcial, perdón, lo tienen que haber defendido y además tienen que haber podido tener una fecha de recuperatorio.
En general, nosotros nos tomamos entre 1 y 2 clases para que ustedes defiendan el trabajo a una defensa. La nota final no es grupal, sino que es, disculpen, sino que es una nota individual. Es decir, que yo hago una corrección del trabajo grupal escrito y a posteriori, a partir de la defensa y viendo cuánto han trabajado cada uno de ustedes y cada una de ustedes en el trabajo y cuánto lo conoce y cuánto lo pueden defender, a partir de eso terminamos de poner la nota individual para cada uno y cada una de ustedes. ¿Sí? Esa sería la idea del parcial. No sé si tienen preguntas sobre la modalidad. Si no tienen preguntas sobre la modalidad, paso a lo que va a ser sustancialmente a nivel conceptual lo que es el parcial. ¿No hay preguntas? Bueno. Bueno, entonces les cuento. No sé si recuerdan, a ver, grupos de cuántas personas. Hasta 4/5 como mucho, no más de 5. ¿Sí? No más de 5. Lo ideal es que ustedes vengan, ustedes ya han hecho trabajos en grupo y probablemente tengan que hacer otro trabajo en grupo en producción. Lo ideal para facilitarles la tarea es que sean los mismos grupos, si es que les sirven y si es que funcionan esos grupos. ¿Sí? La modalidad, acá me piden que repita, disculpas para los que estaban desde el principio. La modalidad es la siguiente, yo a final de esta semana o el martes que viene, cuanto mucho, les entrego, les mando, les subo al aula virtual las consignas escritas. Esas consignas escritas los van guiando paso a paso y cada grupo ya conformado tienen que elegir una emisora de las que está presente en el práctico, son entre 4 y 5 emisoras. Eligen una emisora y a partir de eso analizan 1 o 2 emisiones del principal programa de esa radio, que suelen ser los programas de la mañana, que es el horario más fuerte de la radio actualmente, y van a analizar, en ese programa van a analizar la dimensión enunciativa. Obviamente todo esto van a haber preguntas más concretas, pero ¿qué es lo que van a tener que hacer? Tratar de entender de qué modo se construyen los enunciadores y de qué modo se construyen los destinatarios y destinatarias. ¿Sí? Esto que hemos venido viendo en las últimas clases. Recuerden que enunciadores y destinatarios son las formas discursivas, no son las personas concretas, ni reales, ni materiales, son las formas discursivas a partir de las cuales se construyen figuras de identificación en el discurso. A partir de esas figuras de identificación en el discurso, las personas concretas y reales logran sentirse habladas por estos discursos radiofónicos en este caso, pero es aplicable a todos los productos comunicativos en los que alguna vez trabajamos o vamos a trabajar. Ahí vamos con tu pregunta, Ezequiel. Entonces, van a analizar enunciativamente, a nivel discursivo, ese programa central de la emisora para tratar de comprender cómo se construyen los enunciadores, cómo se construyen los destinatarios y reconstruyendo esas dos figuras van a tratar de ver cuál es el contrato comunicativo que ahí funciona. ¿Qué proponen los enunciadores y qué se busca o qué se les propone ser a los destinatarios? Y cómo ahí funciona esa relación comunicativa. Obviamente son radios que funcionan, es decir, funcionan, son eficaces a la hora de producir audiencias. Audiencias, recordemos de la última clase, son las personas concretas, reales, ya no figuras discursivas, que sostienen una relación a lo largo del tiempo, una relación comunicativa, con las emisoras o con cualquier producto comunicativo. Luego de eso, luego de ese análisis enunciativo, van a tener que hacer un contexto relativamente breve, buscando información bibliográfica, por internet, incluso en algunos casos han tenido que llamar a las emisoras, para contextualizar
esos discursos, ese análisis discursivo. Ustedes van a tratar de caracterizar la dimensión institucional de esas radios. La dimensión institucional es con el tema que vamos a arrancar hoy. Eso es básicamente el parcial. Van a tener 15 días, que parece un montón, pero el parcial es más bien largo, y después van a tener que defenderlo de manera oral. Ezequiel pregunta, ¿hay un mínimo integrante? Sí, 4. Básicamente por una cuestión de corrección y de defensa. Si son grupos mucho más chicos, no nos van a dar los tiempos para que ustedes puedan defender el trabajo, ¿sí? Recuerden que al menos tenemos 2 clases. ¿Dijo grupos de 4 o 5 como mucho? Sí. 5 es el máximo, 4 es el mínimo. En algunos casos se puede llegar a permitir 3 si me dice si hay alguna argumentación muy fuerte. ¿Alguna otra pregunta a este respecto? Del parcial, del segundo parcial. Profe, Diga. en el parcial incluye todas las clasificaciones, ya sea de modo directo e indirecto. Exacto. Ah, bueno, De construcción de enunciadores y de destinatarios, decís. sí. Sí. Van a tener que analizar con estos cuadritos, intentar encontrar ejemplos de todas estas categorías que ven, y a partir de que ustedes componen ese cuadrito, esos cuadritos que yo les compartí, van a poder tratar de analizar, tratar de ver qué imagen se construye de los enunciadores y de los destinatarios y destinatarias. ¿Sí? Por eso la idea para hoy, no sé si vamos a llegar, porque arrancamos un poco tarde, pero como les decía, si no, vamos a poner un horario de consulta para estos trabajos, porque como les digo, en general esto lo trabajamos en el aula, mediante esta virtualidad es un poco más complejo, pero en general lo que vamos a hacer es tratar de practicar para que ustedes entiendan cómo es el procedimiento de análisis discursivo de enunciadores y destinatarios. Estoy pensando, si a ustedes no les parece mal, invertir el orden para hoy. Hoy vamos a arrancar con la clase institucional, pero eso yo lo puedo grabar en un video y mandárselos para que vayan revisando durante la semana. Si a ustedes les parece, y aprovechando que somos varios y varias acá en vivo, de manera sincrónica, a mí me gustaría que intentemos analizar esto que yo les digo, que va a ser parte del parcial. En que intentemos analizar el modo en que se construyen los destinatarios y el modo en que se construyen los enunciadores y enunciadoras. ¿Les parece que hagamos así? ¿Que intentemos un ejercicio? Sí, profe. Bien. No sé si el resto. Bien, perfecto. Les voy a pedir que busquen el PowerPoint o alguna de las últimas clases donde yo les mando, no de la última, sino de la anterior, sería de la 16ª, yo ahora lo busco para compartirlo, para que podamos trabajar sobre ese cuadro, ¿sí? A ver si lo encuentro ya mismo por acá. Y lo comparto en la pantalla. Me dan un segundo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, eso estamos. Diga. Yo estuve analizando un podcast de radio que Genial. se llama Radio La Voz 911, que hablaba sobre el cáncer de mama. Y como referencias escuché que la enunciadora decía, por la cuarentena estamos todos excedidos de peso. O sea, lo clasifiqué como referencia porque es como que se refiere a que todas las personas por la cuarentena hemos subido de peso. Exacto, bien. Ahí eso está buenísimo, una referencia que sin hablar directamente de los destinatarios, hace mención a una característica que ella como enunciadora le adjudica a los destinatarios. Está diciendo, ahí hay un proceso que habla de ella y de los otros. Las referencias, esto es un ejemplo de referencia. Las referencias funcionan sobre todo cuando hablan de los otros, de los destinatarios o destinatarias, ¿sí? En este caso también funciona porque está hablando de ella y de los destinatarios. Y ahí hay una marca muy, muy fuerte. Fíjate cómo funciona. Para aquellas personas que efectivamente hayan subido de peso o hayan
hayan tenido o tengan sobrepeso, como en mi caso, yo en la cuarentena subí 4 kilos, así que me podría sentir representado, cuando escuchan eso en la radio, que es una referencia, que no le están hablando directamente, no es una apelación, ahí se produce un proceso de, me están hablando de algo que me pasa a mí. Yo me puedo sentir reconocido, reconocida, identificada en este discurso porque me están tomando en cuenta. Ese es el papel de la referencia. Me conocen, en primer lugar, saben qué me pasa, y en tercer lugar, no solo me conocen y saben qué me pasa, sino que además lo ponen como materia discursiva de la radio. Es decir, es un proceso de inclusión en la radio. Y por lo tanto, ahí empieza a configurarse una cuestión de y proceso de identificación o de interpelación, que es lo que yo les proponía pensar la clase pasada. ¿Se entiende cómo funciona ahí la referencia? Sí, profe, sí, había escrito Bien. algo similar. Y también como apelaciones A ver. encontré que decía, esto es para la mujer que no tiene síntomas, o toda mujer que tenga sospecha, que esté preocupada, que haya terminado un tratamiento de cáncer de mama, que por favor vaya al hospital. Lo tomé como una apelación que le habla directamente a un público femenino que no distingue generación ni edad. Perfecto, perfecto, sí. Fíjate vos, ahí habría una apelación más directa si hubiera algún ejemplo, que quizás lo haya en ese podcast, de, por ejemplo, sobre todo para las mujeres de más de 40 años que nos están escuchando, sería importante que se hagan un autoanálisis de mama, ¿sí? Ahí ya le estás hablando directamente a un sector específico, es decir, las mujeres de más de 40 años. O cuando en otras radios dicen para ustedes chicos que están volviendo de la facultad. O para los pibes que están por salir un viernes a la noche, dice para los pibes que están en la previa. Eso es una apelación, ¿sí? Porque le hablan ya directamente sin haber ningún tipo de mediación, como hay en una referencia o en una pregunta, le hablan directamente a una persona con características muy puntuales y concretas. Cuando vos te dicen, vos que tenés 40 años y que ya te deberías empezar a hacer el autoanálisis de mama, bueno, vos decís, si vos sos una mujer y tenés más de 40 años, decís, me están hablando a mí. Después puede producirse o no el proceso de identificación con ese producto, en el que una mujer de 40 años, que no solo tiene esa característica, sino tiene otro montón más, se sienta hablada, se sienta representada, se sienta interpelada por ese podcast que vos analizaste. Pero ya hay una apelación. Esa apelación funciona como si fuera una luz. ¿Vieron los punteros de luz? Que te está marcando a vos en la frente y te dice, te estoy hablando a vos. No le estoy hablando a nadie en general o a todo el mundo, sino que te estoy hablando a vos, mujer de 40 años. Lo mismo con el otro ejemplo. A los pibes que están en la previa. Ya como que se restringe mucho la mirada de ese producto, pero que no es un error necesariamente, es una forma de buscar sujetos particulares, concretos, con características bien puntuales, que se logren reconocer e identificar con mi propuesta comunicativa. Cuando yo achico tanto, no es necesariamente un error, sino es una forma de construir efectivamente un público y de construir audiencias. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, también me había dado cuenta que en esa Diga. misma apelación, como el enunciador habla con una doctora que la toma como fuente, observé como que el enunciador hace partícipe a la fuente para asumir una función del decir en su propio discurso y haciéndola parte del mismo. A ver, ¿tenés algún ejemplo anotado ahí? Este ejemplo que le decían las apelaciones lo agrega a la médica a la que entrevistan, no lo dice el enunciador, o sea, el locutor. Bien. Por eso digo que la hace como partícipe de la función del decir. Perfecto. Bien, tal cual. Ahí hay un proceso que en general funciona, que son los modos de construcción de entidades colectivas inclusivas, ¿sí? Donde yo me pongo como parte de algo a lo que estoy a su vez invitando. Por ejemplo, cuando yo digo nosotros los argentinos,
estoy hablando de mí, pero a su vez estoy hablando de los demás, que pretendo que se identifiquen en esa categoría de argentinos. O nosotros los cordobeses. Los cordobeses somos así. Hay un proceso de construcción de una identidad inclusiva que me incluye a mí y a los otros, ¿sí? Y obviamente, cuando construimos de esa manera categorías de identificación, son muy generales y se supone que tienen más posibilidades de funcionar, ¿sí? Por eso son tan comunes estos apelativos. A ver, nosotros los argentinos podemos ser mejores. ¿Sí? Vamos para adelante, juntos podemos salir. No sé si han visto algunas publicidades sobre la pandemia ahora, que dicen algo así del gobierno nacional, ¿no? Dicen algo así como, bueno, nosotros vamos a hacer ahora lo que sabemos hacer, que es levantarnos. Eso habla de una historia común y pretende que determinados sectores de la sociedad se reconozcan en esa figura del modo de ser argentino, ¿sí? Eso es una apelación a una identificación, es una interpelación que pretende que determinados sectores se identifiquen con ese discurso y actúen de esa manera, actúen positivamente, actúen para adelante, pensando en el futuro, pensando en la reconstrucción de la Argentina post pandemia, ¿sí? Pero si ustedes ven, todos los productos de comunicación funcionan más explícitamente, menos explícitamente, sobre esa base y te interpelan, nos interpelan a que nos sintamos reconocidos en un tipo determinado de figura, ¿sí? Por eso yo les decía que nosotros producimos, les decía en la última clase, no sé si todos y todas la pudieron ver, que nosotros producimos discurso para construir comunicación. Nosotros lo que podemos manejar son los discursos como comunicadores. Pero si esos discursos logran eficacia, es decir, logran contactar, logran construir diálogo, ahí ya estamos hablando de procesos de comunicación. Porque hay otros y otras que se sienten hablados por esos discursos y ahí entra un proceso interlocutivo, es decir, de diálogo. Pero nosotros nos tenemos que centrar en producir discursos lo más eficaces posibles. Cuando digo eficaces no digo empresarialmente eficaces, digo que a aquellos sectores a los que les queremos hablar, efectivamente le hablemos a esos sectores y no a cualquier otro sector. Por eso es importante, también lo decía en la última clase, poder poner en línea el público meta al que yo le quiero hablar, es decir, al que me quiero dirigir, al que digo que me quiero dirigir, que generalmente está delimitado en los proyectos, en el papel, los destinatarios a los que efectivamente les estoy hablando a través del discurso que produzco, y finalmente la tercera categoría, que le da sentido a todo, las audiencias concretas, las personas concretas que efectivamente están escuchando o escuchando mi radio, mi programa, o consumiendo mi producto comunicacional. Cuando yo logro poner en línea los tres públicos, público meta, destinatarios y audiencias, ahí estoy construyendo una propuesta comunicativa eficaz. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Sí, se entiende, pero tendría que volver a leer. Bien, estamos. No, es como para que contextualicen para qué sirve analizar los discursos y la cuestión destinataria. Bueno, tienen los cuadritos por ahí. ¿Quieren que revisemos la cuestión de los destinatarios? ¿Y sobre eso trabajemos? A ver. Presento, para repasar rápidamente, lo que habíamos visto de la dimensión. ¿Ahí se ve el power? Esto ya lo hemos visto, pero quiero que lo repasemos, ¿sí? ¿Qué es lo que analizamos nosotros? ¿Se ve? ¿Me confirman? Sí. Bien. ¿Qué es lo que analizamos nosotros? Nosotros analizamos en el parcial, lo que van a trabajar ustedes, la dimensión enunciativa. Que es esto, ¿no? La imagen que se construye de enunciativa, de los que enuncian, de ahí viene enunciativa. Por eso son la imagen de los enunciadores y de los destinatarios, que es fundamental en la construcción de las interpelaciones discursivas, que es lo que veíamos en la clase pasada, cuando puedan repásenlo.
En esta dimensión enunciativa, como plantea, si no me acuerdo mal, Mili, hay como dos grandes aspectos, aspectos directos o explícitos y aspectos implícitos o supuestos, ¿sí? Los aspectos directos, en general, son los aspectos vinculados con las cuestiones verbales o lingüísticas, y los implícitos o indirectos son los que no son verbales, como los sonoros, musicales, el tipo de música, el tipo de temáticas que delimitamos en un programa determinado. Como productores, delimitamos figuras como enunciadores. Los que conducen la radio, esto también lo he dicho varias veces, no son tal cual son en la vida real en el discurso. Construyen una figura de sí mismos en el discurso. A partir de que ustedes reconstruyen enunciadores y destinatarios, pueden ver el modo en que se construye ese contrato comunicativo, ¿sí? Ese contrato comunicativo. Es decir, el modo en que esa relación comunicativa se mantiene estable a lo largo del tiempo. Para conocer ese contrato comunicativo, como les decía, reconstruimos la imagen del enunciador y los destinatarios. ¿Cómo reconstruimos la imagen de los destinatarios? Como decía Mili, hay elementos directos. Los principales son tres. Estos que están acá. Apelaciones, referencias y preguntas de diálogo. ¿Sí? Apelaciones, referencias y preguntas de diálogo. Las apelaciones son interpelaciones, convocatorias, invitaciones o llamados directos. Hey, vos que estás volviendo a casa, que venís en el bondi escuchando. Hay una que, si ustedes escuchan, por ejemplo, FM Gamba, es muy usual. Che, vos que estás preparando los finales, a ver, vamos a pasar buena música para los chicos que se están despertando y están empezando a estudiar en esta linda mañana de septiembre, no sé. Eso es una apelación, es algo, una referencia, un modo de nombrar directo a determinados sectores que se pretende construirlo como destinatarios de ese discurso. Y después las referencias, que también Mili mencionaba, cuando se mencionan cuestiones que tienen que ver con lo que se supone que son los destinatarios. ¿Sí? Se habla de las y los oyentes, no se les habla a ellos, sino que se habla sobre lo que ellos supuestamente son. ¿Sí? A nosotros nos escuchan los jóvenes. Y el tercer aspecto directo son las preguntas de diálogo. ¿Sí? ¿Qué opina nuestra querida audiencia? ¿Ustedes cómo la ven? Cuando las preguntas versan sobre determinados temas y el modo en que se construyen esas temáticas, van delimitando los destinatarios de manera muy, muy clara. Y después los modos indirectos, que estos son los principales. La musicalización, la pauta musical, que marca generalmente con mucha claridad cuáles son los intereses, los gustos musicales de aquellos sectores de los cuales supuestamente se dirige esa propuesta. La publicidad, el tipo de publicidad emitida, cuáles son los temas, del modo en que se confeccionan las publicidades propiamente dichas. No es lo mismo si yo en una radio tengo publicidades de autos de lujo a que si yo en una radio tengo publicidad de tomate marolio, digamos. Yo de un modo y de otro estoy delimitando claramente quién entiendo yo que me está escuchando y de ese modo también construyo a quien me escucha. Porque imagínate, si yo consumo, si a mí me interesa consumir tomate marolio y prendo una radio y me pasan publicidades de Mercedes-Benz, de un auto que vale más que mi casa, y probablemente no me sienta reconocido en esa radio y cambie el dial. ¿Sí? ¿Se entiende? Y otros recursos indirectos que yo también puedo incluir como parte del análisis para ver qué se construye como destinatarios. Por ejemplo, si en un programa de radio a mí me están leyendo todos los días o hay una sección fija donde me leen, vamos a decir, Borges, ahí están delimitando con mucha claridad un tipo de producto cultural que habla de a quién le está hablando. Construye un destinatario que ya tiene conocimiento previo, que le interesa la literatura, etcétera, etcétera. De modo distinto, si yo en vez de tener una sección fija de Borges, incluyo una sección fija de folclore y donde yo incluyo poética popular, tipo los Aro Aro, ¿sí?
Bueno, ya ahí estoy delimitando de manera muy distinta a quién le estoy hablando y a quién estoy construyendo como destinatario. Estos son los elementos que tomamos en cuenta a la hora de analizar fundamentalmente destinatarios, ¿sí? Si les parece, y tomando en cuenta estos 3 elementos directos y estos 3 elementos indirectos, ¿les da para que ponga un audio y ustedes traten de tomar nota de estos aspectos? A ver si casan alguno, ¿les parece? Tengo un par de audios acá dispuestos para ese ejercicio. ¿Les parece o no? ¿Se fueron todos? Sí, profe, por mí sí. Bueno, lo que van a tratar de ver, traten de identificar, les pongo acá en el chat, traten de identificar, por un lado, traten de identificar, por un lado, 1, apelaciones, 2, preguntas, y 3, referencias. Y el cuarto, que no se les voy a complicar mucho, música. Si ustedes, lo primero que van a hacer es registrar. Escuchan pelado, no asumen nada al respecto, no tratan de asumir nada, no prejuzguen, ¿sí? Sino tratan de registrar estos 4 elementos y a partir de que registran, los ponemos en común y ahí vamos a tratar entre todos de reconstruir qué tipo de destinatario se está construyendo. ¿Les parece? Lo que vamos a hacer ahora es escuchar. Vamos a probar porque esto no lo he hecho muy seguido. Vamos a escuchar un programa, una sección de un programa de Sexy People de Radio Congo, que es una radio que sale por internet de Buenos Aires, que es una radio bastante particular, y ustedes me dicen, no sé si la han escuchado, qué escuchan cuando escuchan esto. A ver. Cada vez que nos escuchás, en mi logro compartimos nuestras pequeñas victorias semanales, esas victorias que nos enorgullecen, que quizás para cualquiera pueden ser chiquitas, pero para nosotros son gigantescas. ¿Qué puede ser? Volviste a hablar con una amiga, con un amigo, cocinaste rico, empezaste a hacer gimnasia en tu casa, leíste un libro, te salió bien, hiciste rápido un trámite online, no sé, lo que sea. Hay gente que consigue laburo, hay gente que se anima a dejar un laburo, hay gente que se recupera. Bueno, obviamente en este año ya tenemos mucha gente que nos escribe que se recuperó del COVID o que le dio negativo, de todo. Y la verdad que está buenísimo compartirlo y disfrutar y poder compartir nuestras victorias semanales ahí en congo.fm, en la app. Te descargas la app de Congo, texto y audio. También lo tengo a Julián Díaz por acá. ¿Está Julián dando vueltas por sería un honor. Julián está por acá, me dijeron que en cualquier momento entraba y ahí. ¡Ey! Habla como Maradona, ¿viste? Qué emoción. Tercera persona. Qué emoción entrar, que me digan Julián Puto y poder compartir este momento tan extraordinario que es mi logro con ustedes. Gracias. Qué lindo. Juli, hoy tenemos un mi logro fuerte, porque hay logro zarpado de Elu. Hoy nos va a contar un logro zarpado. Así que estamos a pleno, Mirá, lo veo ATR, ese rostro que vemos en el Zoom. Un rostro muy arriba. Bueno, prepárense. Sí. Estoy logrado también, yo tengo un logro importante. Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, arranco a leer y vamos peloteando. Gonza de José Mármol del Liceo La Bombas. Después de conocerlos el año pasado por Spotify y escucharlos ahí por un año y ahora pasar a la radio, decidí suscribirme al Club Sexy People. Gracias por levantar nuestras mañanas, gracias a vos, Gonza, ídolo total. Gracias por compartir, por sumarte. Espectacular, espectacular. Y Gaby dice, ayer me dieron el título de la FADU, UBA de diseño gráfico, después de años de imprimir hojas para la FACU me dio una hoja impresa. ¡Vamos! ¡Vamos! Impresionante. Esta sección es una locura total, locura total. Maggie dice, en esta cuarentena me separé, me mudé por primera vez sola y ayer finalmente hice los papeles de divorcio. ¡Vamos todavía! Excelente. Nueva vida. Che, manden audios también, si quieren pueden mandar audios. Quiero el logro de Julián. A ver, vamos con el logro de Julián. Mi logro es muy simple, para muchos es casi como una pelotudez, pero de eso se trata esta sección, que lo que para uno es algo cotidiano, para otro
es una hazaña, y mi hazaña de esta semana es que salí a correr otra. Hicimos chequeo general para poder salir adelante. Qué lindo, Julián, Lograzo, Julián corriendo ahí en la plaza, hermoso, ¿Te sentís mejor, Juli? ¿Qué notas? Me siento mejor, me ayuda a controlarme después de escabiarme la noche siguiente, porque digo, no, si mañana quiero correr, hoy no voy a escabiar. Y me gusta que me duele un poco, me despierto, me duelen las piernas y digo, qué bueno, estoy bien. Es re lindo eso, ¿viste? El dolor del ejercicio es muy lindo. Sí, la verdad que sí. Dice Marcos, hola bombas, mi logro esta semana fue asociarme al Club Sexy People, la más baja por ahora, ya subiremos, gracias por alegrar las mañanas. Marcos de Concepción de Tucumán, vamos todavía, ídolo. Marcos. Todo suma, Luisito de Morón, el logro de Elu es el logro de todos nosotros, que lo queremos ver feliz y bien a él. Morón te ama, Leo, mirá que ya celebran. Ay, bueno. Hablar, Leo, hermosísimo, La fidelidad. Le mando un abrazo grande a todos. Ah, te conoce, ya lo sabe. No sé, lo sabe, No lo sabe. No lo sabe. No lo sabe, pero bien, acompaña. No lo saben. A ver, venga el audio. Hola bombas, quería contarles que después de varios meses de haberme mudado y haber comprado varios muebles para mi casa, esta semana finalmente pude lijarlos todos, pintarlos todos y han quedado hermosos. Estoy muy feliz. ¡Qué lindo! Felicitaciones. Hermoso, espectacular. Che, está muy bueno la Clemen, tengo logro. Dale, parate, leo uno y ahí voy. Brenda dice, hola bombas, mi logro es que estamos escuchando la sección más emotiva de la radiofonía argentina con mi amigo Camilín, manda foto con su gato, listo para la misa chorigavera. Vamos, hermoso, claro que sí. Vamos con logro de Jessy. Bueno, estoy muy contenta porque me han llamado, me han elegido para formar parte del jurado, somos 3 juradas, de un festival que se llama Festival Juntas, que va a seleccionar bandas integradas por chicas o solistas, mujeres. Se va a realizar el 20 de noviembre, así que nada, estoy muy contenta porque voy a tener que escuchar música, que es algo que me encanta, y elegir las bandas que más me gustan y formar parte de un jurado. La verdad que es una responsabilidad enorme, pero algo muy lindo. Las otras 2 jurados son M y Lula Bertoldi, así que nada más y nada menos que formo parte de ese trío de jurado. Un honor, estoy muy contenta. Así que va a ser online el 20 de noviembre, ya les voy a contar bien, pero estoy muy contenta, es algo muy lindo. Espectacular, Jessy. Muy bien, Jessy. Muy, pero muy lindo, felicitaciones. Gracias. ¿Te ves en un perfil más polino como jurado o te ves más como el viejo La Fauci? No, soy muy fácil, Juli. Yo no puedo ser nunca polino, no podría Jorge ser la así. fácil. La fácil. Bueno, no. Nunca podría ser así de mala. Qué lindo. Che, tengo muchos. Fer Cayani dice, Raula salió a pasear por primera vez esta semana. Mandan foto con su amiga Raula que salió a pasear. Qué lindo. Espectacular. Che, muy lindo. Pablo dice, después de 2 meses de posponerlo, arreglé los 2 cueritos de la canilla de la cocina y cambié la boya del inodoro el mismo día. Vamos todavía. Impresionante, Increíble. Muy lindo. Che, Qué lindo la regla Tutti, me encanta. Sí. Y mira, Oscar dice, mi logro esta semana es que volví a andar en bici al campo. Lo súper recomiendo, te redesconectás, disfrutás de la naturaleza y de forma segura. Y mando una foto con la bici en el campo. Espectacular, loco. Muy lindo, pero muy lindo. Yo quiero decir que tenemos un logro acá, muy cortito y muy simpático. Es que Pelucita... Bueno, a ver. Bueno, ahí estaría. ¿Lograron tomar nota de algunos elementos? Yo ahí les presenté, no sé si se ve, la planillita o el cuadrito que les planteaba, ¿sí? Para analizar destinatarios en este caso. ¿Lograron tomar nota de algún elemento? Sí, profe. A ver, Sí. ¿quién quiere empezar?
Vamos en orden. Primero, apelaciones. ¿Lograron reconocer alguna apelación? Yo no puse toda la oración, pero puse para vos y después seguía la oración. ¿Y qué decía? ¿Para vos qué? ¿Cómo lo caracterizaba ese Bueno, vos? para vos que empezaste a hacer ejercicio y todas esas cosas. Bien, perfecto. Al principio habla de toda la sección, es una gran apelación, si ustedes se ponen a ver, porque es una apelación a los pequeños logros cotidianos. ¿Sí? Y ya el modo en que se llama la sección, que es mi logro, habla de un modo de ver exactamente. ¿Compartimos nuestras victorias semanales? ¿Sería una apelación? Sí. Porque habla de pequeñas victorias, que eso ya es parte del, yo les diría, es parte estructural del contrato comunicativo. Todo el programa se basa en compartir esas pequeñas cositas sin grandes pretensiones, ¿sí? No es un programa como podría ser un programa político, un programa de militancia, que habla de hacer la revolución o hablar de los grandes temas y tratar de cambiar el mundo, sino es un programa que se centra en esa cosita. Ya el nombre de la sección tiene que ver con esa idea. A ver si pudieron registrar alguna otra apelación. Profe, Diga. una apelación podría ser cuando le dice grande Marquitos que le responde después del audio. Totalmente. Totalmente. Es un modo de referirse directamente a una parte de esa audiencia. Y vos ahí, cuando dice grande Marquitos, ¿qué ves? ¿De qué modo se construyen esos enunciadores? ¿Qué tipo de relación se le propone? Y una relación de confianza, apela a eso, a que estamos todas en la misma o que veo eso. Me sonó igual, como dijo usted, así en todo el programa veo una gran apelación. Es como en todo el programa quieren marcar eso. Claro, vos no le decís Marquitos a alguien, probablemente a esa persona, Marcos, no lo conocen. A esto me quiero centrarme y quiero que logren ver. No saben quién es Marcos, pero cuando le dicen grande Marquitos, lo que están haciendo es construir una relación, como vos decís, Pilar, de mucha cercanía, de mucha confianza y de mucha complicidad. Es como si fueran amigos, Marquitos, grande Marquito, es como si te encontrara un amigo en la esquina. Pero eso no es real, porque probablemente se encuentren, no es real en el sentido de que no es materialmente real. Si se encuentran con Marcos en la esquina, no va a ser ese tipo de vínculo, sino que se construye discursivamente en este plano. Bien, ¿alguien más que haya reconocido apelaciones? En un momento dice, manden audios o prepárense, como que le habla a toda la audiencia directamente. Y también como el Marquitos, anoté un gracias a vos, Gonza. Bueno, y también lo de toda la primera parte que habla en segunda persona, vos que nos escuchás, que volviste a hablar, que hiciste tal cosa, que saliste, que te recuperaste. Totalmente. Todo eso parte es de apelación. Pero ese manden audios es, che, vos hacé tal cosa, ¿sí? Manden audios, participen. También eso forma parte, es un elemento que te permite ir armando el rompecabezas del contrato comunicativo. Cuando vos le decís manden audios, ya ahí vos vas viendo que en el contrato comunicativo, en esa relación, está funcionando la idea de que la audiencia tiene que participar y que de que es un modo de construir esa cercanía que se va viendo en todos los otros elementos. ¿Se entiende? A ver, ¿alguien pudo ver referencias o preguntas? Yo, profe. Diga. Yo noté como referencias una parte que dijo que a esta altura del año ya tenemos mucha gente que se recuperó del COVID. Y también cuando dice gente que se quedó sin trabajo. Y como preguntas anoté, ¿lo tengo Julián Díaz por acá? ¿O te sentís mejor, Juli? ¿Qué notas? Son como preguntas de diálogo que intenta generar algún tipo de conversación con los oyentes, y como referencia los anoté, digamos, porque se refiere no precisamente a personas específicas, sino como un conjunto de gente que se pueda sentir identificada porque haya superado el COVID o haya quedado desempleada. Exactamente, perfecto. Esas dos referencias que marcaste, Mili,
funcionan de manera muy marcada, pero fíjense que son referencias que hablan de un modo de construir ese destinatario que es muy situado, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Porque si esto vos mismo decís esa misma referencia en otro lugar del país que no haya tenido tantos casos, que no haya tenido el pico de contagios como tuvieron y ya pasaron en Buenos Aires, porque está hablando de que se han recuperado de COVID, no es que están en medio del quilombo, para decirlo burdamente, esa referencia no funciona como aspecto que permite delimitar enunciadores, destinatarios. Si vos eso lo decís, no sé, en cualquier otro lugar que no haya tenido tantos casos, esa referencia no funciona. Está marcada por un lugar concreto y territorial. De hecho, aquí en Córdoba todavía no funciona como ya nos recuperamos del COVID, porque estamos entrando, no sé si todos están viviendo aquí en Córdoba, pero estamos entrando en el pico recién, que es lo que ellos tuvieron en Buenos Aires durante 2 meses y recién ahora están saliendo. Entonces digo, esas referencias también. ¿Alguna otra referencia que hayan podido rescatar? Profe, a mí me quedó, en realidad no sé si cuenta como referencia, cuando habla, dice que estamos ATR, habla de Maradona, habla de Polino, como que si no los conocés capaz no podés entender cuál es el chiste, cuál es la referencia, digamos. Bien, pero ahí que tenés, además de, sí, son referencias inclusivas, ¿sí? Que hablan de los destinatarios y de los denunciadores. Pero además, ahí ¿qué tenés como marca, vamos a decir, cronolectal? ¿Tenés una marca Es como una cronolectal? generación más grande, el ATR no, pero la referencia a Maradona o al jurado de Showmatch. Vos estás dando la tecla, porque es una generación que en edad tiene más o menos mi edad. De hecho, Clemente Cancela, que es quien conduce, tiene 40, 42 años, pero que viven la vida de un modo más juvenilizado. Por eso ahí hay una mezcla entre la referencia a Maradona, que por ahí para ustedes Maradona lo han escuchado nombrar y no mucho más, para su generación digo, y hay una mezcla de la utilización de marcas cronolectales muy fuertes vinculadas con los jóvenes. Por ejemplo, el ATR. ¿Sí? Entonces, son sectores de determinada... proponen construir destinatarios entre los 30 y los 40 años, pero que viven la vida de un modo juvenilizado. La mayoría de ellos, por ejemplo, no hay referencias a los hijos. No sé si alcanzaron a ver ese tipo de cosas. Nadie ahí habla de los hijos o de la familia. Todas las referencias tienen que ver con vidas que no incluyen a hijos. Entonces, marcan determinada edad, pero a su vez también un estilo de vida juvenil. Diga. Entonces, esas marcas que vimos para el parcial pasado de las variedades y los registros, ¿entran en las referencias? Pueden entrar en las referencias, pero como yo les decía, también construyen elementos fuertemente identificadores, ¿sí? También construyen marcas lingüísticas que le van diciendo al otro o a los otros quién está hablando y a quién le están hablando. Porque si yo digo estoy todo el tiempo con este tipo de referencias, ATR, o uso todo ese lenguaje muy juvenilizado, y probablemente alguien más grande que no se reconoce en ese modo de hablar, no escuche esa emisora. ¿Se entiende? Entonces ahí también funciona a nivel de proceso de interpelación y producto, y posibilidad de que alguien se identifique con lo que yo estoy haciendo. Y yo le estoy marcando la cuestión a nivel etario, pero esto también funciona a nivel social. Si yo hablo muy en difícil, muy académico, en una radio, probablemente haya grandes sectores de la población, de sectores populares, que no se sientan hablados por esa emisora, que vivan que esa emisora no les está hablando a ellos. ¿Se entiende esto? Profe, diga. Pero ahí no estaría operando principalmente estrategias de legitimación. Bueno, también puede haber estrategias de legitimación. Lo que pasa es que hay la estrategia de legitimación tiene que ver
con legitimar el rol del enunciador ante determinadas situaciones que intenta decir, en esto tengo razón. ¿Sí? En este caso, no hay nada en discusión, digamos. Es una sección puesta en juego para construir compañía, para construir cercanía, para construir vínculo lo más cercano posible. Las estrategias de legitimación funcionan, y ustedes lo van a ver sobre todo, no necesariamente siempre es así, pero sobre todo cuando el enunciador o los enunciadores están tratando de justificar una posición. Y no necesariamente es sobre un tema serio, puede ser de fútbol, puede ser cuestiones de la televisión, puede ser cualquier cosa. Pero están tratando de justificar una posición. No solo argumentarla, sino justificarla. Pero no nos metamos en ese tema todavía para no confundir, porque estamos tratando de ver destinatarios y las estrategias de legitimación que vos bien señalas, Mili, son de los enunciadores, ¿sí? ¿Alguna pregunta más que hayan logrado registrar? ¿No? Bien. Esto es un pequeño ejercicio de lo que van a tener que tratar de hacer. Si ustedes, en el parcial número 2, si ustedes componen todo el registro, esto lo van a hacer ustedes con más tiempo, con mayor cantidad de horas, lo que van a tratar de ver con cada elemento que lograron registrar es de qué manera se construyen los destinatarios. ¿Qué características tienen? ¿Qué edad tienen? Si tienen determinadas características sociales, si son más de clase media, media alta, alta, o de clase media, media baja, baja, si tienen determinados estudios, si tienen determinados intereses, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de estos pequeños elementos, ustedes realizan una lógica deductiva y a partir de los elementos construyen de qué modo se construyen los destinatarios de estos discursos. ¿Se entiende el procedimiento? No pretendo que ya lo manejen con claridad, sino que entiendan cómo es el procedimiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ¿el resto? Sí, bien. Bueno, no sé cómo andan de tiempo, porque podríamos hacer un pequeño análisis de los enunciadores, si no lo dejamos para la próxima clase, y yo en un rato les mando la clase que tenía pensada para hoy. ¿Quieren que dejemos el próximo ejercicio para la clase que viene? ¿Prefieren hacerlo así ya que estamos hace una hora conectados? Y les mando en un ratito el videíto sobre la dimensión institucional. Digo yo porque en general tengo, claro, por eso, tienen clase de producción, por eso no quiero retenerlos mucho más tiempo. Bueno, entonces vamos a hacer así. Yo ahora corto y me pongo a grabar la clase sobre la dimensión institucional, que es la segunda parte del parcial que van a tener que analizar. Y nos volvemos a encontrar el martes que viene y vamos a revisar la dimensión institucional y vamos a seguir trabajando de esta manera, con audios, analizando en vivo. Tiene una limitación enorme esto. Yo en el aula lo hago de manera mucho más constante, pero la virtualidad nos limita mucho en eso, pero por lo menos intentar hacer este ejercicio. Por mi parte, nada más. Si tienen alguna consulta, aprovechen ahora para hacerla sobre el parcial o sobre este tipo de ejercicios. Si no, nos vemos el martes que viene, que vamos a volver a tener otra clase sincrónica. Y yo ahora les mando en un ratito el videíto de la dimensión institucional. ¿Les parece? Yo no tengo dudas, profe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. Nos vemos el martes que viene. Chao, profe. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao. Gracias. Hasta luego.